Federico Sturzenegger, gracias por venir. ¿Cómo andas, Maxi? Bien, bueno, hay una impresión en empresarios más pymes, nacionales, Marcelo Fernández lo representa, pero también de Mendigure, más allá de que ahora está embanderado políticamente con Sergio Massa, de que por ahí Macri va a descuidar la producción nacional, ¿no? De que para disciplinar los precios, por ejemplo, va a hacer una apertura indiscriminada de la economía y que eso atenta, digamos, contra los puestos de trabajo y el empresario nacional. Supongo que es parte, ¿no?, de los prejuicios a los cuales con los cuales siempre se nos asocia. Yo creo que hubo como una cosa bastante común en la mesa, que es que la economía argentina está ajustada hace 4 años. Hace 4 años que no crece, hace 4 años que cae el empleo. Bueno, el kirchnerismo nos ajustó, ¿no? Y llegó el momento de liberar esas restricciones. O sea, Argentina entre el 2015 y el 2016 va a liberar un montón de sus restricciones que ha impuesto el kirchnerismo, que han implicado esta falta de crecimiento, y eso va a permitir una expansión del gasto, el gasto en consumo y sobre todo el gasto en inversión el año que viene, ¿no? Cuando empiecen a volver los capitales, y eso va a implicar una expansión de la cantidad de gasto. Y bueno, y ahí vamos a salir de esta trampa de no crecimiento y de poca demanda de empleo que hemos vivido los últimos 4 años. La presidencia del cepo, ¿no? ¿Es tan fácil ya en el primer año, digamos, porque, bueno, tengo entendido que ustedes, los economistas de Macri, han discutido si gradualismo o shock? Scioli y Massa no lo discuten, todos los economistas de Scioli y de Massa plantean que esto tiene que ser gradual, que acá no hay espacio para shock. Yo diría que hay 2 dimensiones. Vos tenés una dimensión que es la institucional, y en eso tenés shocks. O sea, las señales de que la justicia va a ser independiente. El cambio de clima ante el cambio de gobierno. Sí, y del régimen, ¿no? La justicia independiente, la prensa independiente, un Congreso en el cual el gobierno no tiene mayoría, que creo que va a ser un bálsamo para la República y la sociedad argentina, que se va a dar con Macri, creo que no se daría tanto en una presidencia de Daniel Scioli. Un gobierno que vuelve a la verdad. Entonces, todo eso va a ser inmediato, eso va a ser de shock. Y justamente lo que te decía, que en lo económico, ¿por qué en lo económico es mucho más gradual? Porque la economía viene del ajuste, y viene el ajuste a salirse del ajuste, y al salirse de ese ajuste va a tener muchos más márgenes de acción, va a tener un aumento en la demanda de inversión, va a tener un aumento en la inversión, va a tener un aumento en el consumo, y eso te da márgenes para vos encarar, digamos, la baja de inflación, la recomposición de precios relativos de lo que hablamos, de una manera que es bastante tranquila y bastante Ahora, gradual. Federico, el cambio de gobierno. ¿Me permitís decirte una manera? A ver, porque hoy, como es plan M económico, por ahí nos podemos ser un poquito más precisos. ¿Cuáles son las economías que necesitan un cimbronazo? Son economías que gastan más de lo que producen. Te doy un ejemplo de fuera de acá para que no nos confundamos. Grecia. Grecia es una economía que, ¿cuál es el problema de los griegos? Los griegos gastaban 15% más de lo que producían. ¿Quién lo financiaba? Como una familia. Cuando una familia gasta más que su ingreso, alguien te lo financia. En el caso de Grecia eran los alemanes. Un día los alemanes con dijeron, deuda, claro, un país es como una familia. Cuando la familia gasta más, se endeuda de alguna manera, o el tío, o el banco, o la tarjeta de crédito, lo que fuere. Un país es lo mismo. En el caso de Grecia eran los alemanes. Un día los alemanes dijeron, che, me parece que se están yendo de mambo, se acaba la plata, tuvieron que ajustar. Fue el problema que tuvo Argentina a fines de los 2000. O sea, perdón, a fines de la convertibilidad, ¿no? En el 2001, una economía que venía gastando mucho más de lo que producía, tenía que mantener... Y todo el ingreso eran no dólares genuinos, sino financiamiento externo. Y un día se cortaron. Entonces Argentina no tiene esa situación. Argentina tiene una situación donde, ya te lo repito una vez más, donde el kirchnerismo nos sacó del mundo, nos ajustó a la economía, y lo que viene ahora es una expansión, es volver a liberar esas restricciones. Bueno, está viendo un aspecto positivo, que Argentina tiene bajo nivel de endeudamiento en dólares respecto al sector privado. Muy bajo. Muy bajo. ¿Querés que te dé el número? Porque, mira, 12% del PBI. Mira, te digo, el número es increíble, porque vos arrancás con 100% por allá por el 2003, y déjame hacerte este cálculo, que es la deuda neta de las reservas. Porque claro, vos por ejemplo, si acumulás reservas, el país se hace más fuerte. Entonces como la deuda neta cae. Entonces ese número baja de 100 a 10% en el 2012. Y del 2012 al 2014 sube al 20%. O sea que Kicillof te vende el desendeudamiento, pero pobre, justo cuando le tocó. Está bien, pero Argentina tiene un nivel de endeudamiento muy bajo, y eso le permite tomar financiamiento externo si quiere financiar en dólares una transición. Y por eso, Maxi, tampoco la macro te está pidiendo una corrección fiscal. Porque justamente vos, ¿cuándo haces una corrección fiscal? Cuando tenés una situación de deuda que es insostenible. Y Argentina tiene una relación de deuda PIB de 20 puntos. No, bueno, a ver, es interesante. Se nos vino un Sturzenegger, economista del PRO, keynesiano. No, digo que el kirchnerismo, Maxi,
el kirchnerismo nos sacó del mundo. Es como que vos, es tu familia, la sacaste del mundo, y entonces, bueno, viviste con lo tuyo, y entonces no acumulaste vulnerabilidades macroeconómicas. Entonces tenés una economía desendeudada, tenés una economía que no acumuló deuda en los últimos años, y eso es un gran activo para el gobierno y que permite hacer una transición. Y con un dato más, que en realidad el déficit fiscal, ¿viste? Porque yo cuando digo esto me dicen, no, pero eso es la macro, pero tenés un problema en lo fiscal, porque tenés un déficit del 5%. Pero también, como el gobierno no tuvo acceso a ese financiamiento, gran parte de ese déficit lo financia con el impuesto inflacionario. ¿Qué es un impuesto? No es deuda, ¿no? Con la emisión de pesos del Banco Central al Tesoro. Por eso cuando se habla del tema... Bueno, yo sé a dónde está yendo, digamos, pero vamos a aclararle al televidente a ver si efectivamente estoy yendo a que entendemos no hay... bien. A ver. No, bueno. El cambio de clima, el cambio de gobierno puede ser, Suchovicki lo conoce bien, nada, una euforia en los mercados una semana. Después todos van a decir, bueno, ¿qué inflación tiene Argentina? 25% anual, pues la inflación el año que viene, si no se hace nada, va a ser ese el piso. ¿Y el dólar cómo está? Y bueno, muy atrasado, porque vemos las economías regionales, la actividad productiva, que no arrancan y no tienen competitividad. Y además tienen cepo, es decir, que los argentinos tienen dólares en el colchón, no lo van a traer hasta que levante el cepo, porque hay $2. Y además tienen 250.000, 300.000 millones de pesos de subsidios económicos, que se financian con emisión de pesos. ¿Vos crees que no hay que hacer ningún tipo de corrección y que ya van a ingresar los dólares, van a llover y esos dólares te van a permitir financiar, por ejemplo, el déficit fiscal? No, y dejar de emitir pesos y financiar con los dólares de la deuda el déficit fiscal, porque está perfecta la eso te pueden dar ese changüí, qué sé yo, 6 meses, te pueden decir, bueno, está bien, ¿querés 6 meses financiar el agujero fiscal tomando deuda, como en las viejas épocas, con dólar atrasado? ¿Y después qué? Sí, no, está perfecta la pregunta. Yo de un par de cosas que tienen que ver con la inflación. O sea, vos tenés un impuesto que es el impuesto inflacionario. El gobierno financia su gasto con emisión monetaria y eso hace que lo que mostraste vos es el serrucho, que es es como que le pongas un impuesto a la gente, pero a través de la inflación. Entonces, lo que probablemente Argentina necesita hacer es sustituir ese impuesto que hoy se cobra con la inflación por otro tipo de... Pero en realidad es un monto que es relativamente menor. O sea, los ajustes fiscales, ¿cuándo vienen, Maxi? ¿Vos tocarías algún impuesto? Maxi, ¿cuándo vienen los ajustes fiscales? No, se bajan los impuestos, porque tenemos que entender que si hay alguien que ha aumentado los impuestos más que nadie, ha sido el kirchnerismo, y que ahora llega el momento en que el Estado se gestione un poco mejor y podamos bajar los impuestos. El primer impuesto que hay que bajar es la inflación. Entonces lo que digo es, los impuestos tienen que bajar un poquito más en el margen, te puedes financiar con deuda, no es un problema porque tenés una economía desendeudada. Entonces Argentina en realidad en el 2016 va a tener un programa fiscal que es expansivo. Ahora, vamos al tema de la inflación. Pero no financiado con los pesos impresos del Banco Central, sino con deuda externa, tomando deuda en el exterior. Quizás alguna otra fuente de financiamiento que compense la inflación. Entonces vos bajás la carga de la inflación, volvés a recuperar el valor de las jubilaciones. Entonces, ahora el tema de la inflación, tema paritarias e inflación, eso es un mito. Es un mito, no hay ninguna evidencia que una paritaria te genere un problema inflacionario. ¿Por qué? Porque la paritaria es una redistribución de ingresos entre trabajador y empresa. Cuando vos le transferís... O sea, vos me decís que los salarios no tienen ninguna incidencia en la inflación. Ninguna. Pero escuchen los empresarios, déjame decirte porque por eso... El economista del PRO dice que los salarios no tienen incidencia en la inflación. Nunca pondríamos nosotros, como el gobierno, de tratar de retener el salario real para contener la inflación. Pero déjame que te lo explico por qué. Mostrame acá el serrucho de las jubilaciones. De las jubilaciones te quiero decir una cosa también con eso. La renegociación paritaria no es como cuando vos emitís dinero que tirás, digamos, recursos al sistema. Es una transferencia. O sea, vos le das más plata a los trabajadores y los empresarios se quedan con menos plata. Entonces las empresas gastan menos, los trabajadores gastan más, pero no genera un aumento en la demanda agregada. Entonces vos hay que, digamos, el tema de las, digamos, el tratar de imponer una cota a los salarios para contener la inflación es erróneo técnicamente no hay ninguna... ¿Cómo le pondrías este año, como le puso Kicillof, un techo del 28% de los salarios? No le hubiese puesto el techo del 28%. Más cuando cualquier gobierno el objetivo que tiene es la suba del salario real. Ahora, ¿cuál es el problema de la inflación? Que no se mencionó. Es la gestión. O sea, lo que nosotros tenemos es un gobierno que te gasta, y por ahí está perfecto que gaste todo lo que gasta, no hago un punto sobre eso, pero gasta cada vez más, entonces llega un momento que no se anima a pedirle a la sociedad los impuestos para financiarlo, y entonces se financia con la emisión monetaria. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es gestionar mejor el gasto público, para que ese Estado haga más cosas, más de lo que hace más, pero que le cueste menos, que no necesite. Y te puedo hacer un comentario sobre esto. Puede ser que cuando Macri se siente a negociar, esto sube. Con esto que va a estar por acá más o menos, ¿no? Esto sube. En diciembre.
no le va a poner un techo pensando en la inflación del futuro. Esta es la jubilación. Sí, bueno, pero es más o menos lo mismo, el serrucho de los salarios o de las jubilaciones. Sí. Le va a dar la recomposición de la inflación pasada y después va a negociar. Claro, no es un tema que vos te preocupes de la inflación de esto, pero déjame decirte una cosa, fíjate esto, acá vos tenés la jubilación que te cae en el 2014, ¿no? Está perfecto en tu gráfico y se recupera un poquito en el 2015. ¿Eso por qué ocurre? Porque en realidad la jubilación no hay mucha política acá. Porque la jubilación va por la inflación pasada. Tenemos una ley de movilidad jubilatoria. Entonces, en el 2014 vos tuviste una inflación en el año anterior que fue del 40%. Perdón, en el 14 fue el 40%, que había sido el 25%. Entonces en el 14 vos ajustaste por la inflación del año pasado, que era 25, cuando la inflación era el 40. Entonces eso te produce este derrumbe en las jubilaciones. En el año 2015 tenemos una inflación que es menos que la del año pasado. Entonces vos ahora estás indexando por el 40% cuando la inflación es 25, 26. Tenés una recuperación. Cuando llegue Mauricio Macri, que baje la inflación... pero una recuperación que de nuevo no llega a recomponer los picos del 2013. Pero lo que te quiero decir es cuando vos tengas una trayectoria de declinación de la inflación, y nosotros apuntamos una banda de inflación de entre el 0 y 4% a partir del tercer año, o sea, es una cosa bastante gradual, pero con un objetivo muy claro, las jubilaciones van a empezar a crecer. ¿Por qué? Porque vos siempre vas a estar indexando por la inflación pasada, que es más alta que la que vas a tener en este momento. Entonces, de hecho, nosotros en todo nuestro programa económico tenemos una suba bastante significativa en el valor de las jubilaciones durante el programa, que va a venir de la mano de lo que vos mismo dijiste, que es bajar el nivel de inflación para que el valor adquisitivo... Ustedes no van a plantear, entonces, para que quede claro, no van a plantear congelar el salario real digo, no van a plantear que el salario real tenga un techo, como un poco lo que estaba planteando este año Kicillof, de que no supere la inflación. Te diría más un mínimo, porque en realidad cuando vos haces política económica, ¿para qué viene Mauricio a la política? ¿Para qué estamos? Para que las cosas estén mejor. Argentina en el 2016 libera sus restricciones, va a haber más inversión, va a haber más consumo. Todos tienen que ser, o sea, la buena política es que todos los sectores económicos sean partes de esa ganancia. Entonces nunca puede ser una caída del salario real. Entonces yo te diría, casi lo que habría es decir, el compromiso de que el gobierno de Mauricio Macri trabaja para que el salario real del trabajador se mantenga cuanto menos en el valor que tiene ahora, y tendría que subir. Está bien. Las jubilaciones sí van a subir. Te dejo una picando, ¿no? Porque los sindicalistas son más pícaros que yo. Y te van a decir, pero bueno, vos Sturzenegger con Macri quieren levantar el cepo. ¿Y dónde me firman que no se va a devaluar en la Argentina? Es decir, ¿dónde me firman que cuando levanten el cepo el dólar va a seguir estando a 9, 9.50 por debajo de los 10 pesos? Pero ahora la seguimos. Convenceme de que Macri, si llega al gobierno, levanta el cepo sin devaluar. Por eso justamente, bueno, Mauricio ha dicho bajar las retenciones a las economías regionales y al maíz, ¿no? Porque hay poca rotación entre soja y maíz. Mira, el tema... Pero hay que tener cuidado, porque ahí se van a quejar los polleros y los productores de cerdo que usan el maíz más barato para alimentarlo. Pero bueno, no es fácil, mira, la última presidencia de Cristina ha sido la presidencia del cepo. El resultado de esa presidencia ha sido que Cristina va a dejar su presidencia con un ingreso per cápita que es 5% más bajo que cuando arrancó. Tenemos la segunda inflación más alta del mundo, las exportaciones que han caído 25% y el empleo totalmente estancado. Entonces, me parece que es como una verdad de perogrullo que esto tenemos que salir de este sistema, porque este sistema, sino la continuidad de este estancamiento. Yo soy Moyano, estoy sentado en la mesa de negociación paritaria, en el pacto social que quiere Mendiguren. Te voy escuchando, por ahora vas bien. Continúa, a ver, decime por qué no vas a devaluar. Digo que el cepo ha sido más un cepo a la inversión que a otra cosa. Hay muchos más dólares que se quieren convertir en pesos, que están abajo del colchón, de gente que quiere invertir cuando cambia un poco el contexto económico, que los pesos que se quieren convertir en dólares. Estoy de acuerdo, dice Moyano. Seguí, a ver. Entonces, básicamente, cuando vos liberes el cepo, no hay una transición que sea traumática en términos del tipo de cambio, porque vas a tener mucho más dólares que quieren convertirse en pesos que pesos que quieren convertirse en dólares. ¿El dólar no va a subir de 9 a 11, por ejemplo? No, digamos, es como difícil saberlo, Maxi, pero lo que te quiero decir es que en realidad Argentina, el gran desafío que va a tener en el año 2016 es el exceso de dólares, no el faltante de dólares, ¿no? Entonces, mira, yo te voy a dar una analogía que a ver si en tu rol de Moyano, a ver qué te parece, porque en ese momento eran bastante amigos. ¿Vos te acordás? Vos, Moyano, del que te voy a decir ahora, ¿ok? Moyano, Moyano no quiere venir a este programa hace años. Vos en tu representación de Moyano, en este momento, con la presentación. En el año 2002, Roberto Labaña tuvo que enfrentarse con un dilema que era abrir el corralito.
Y en ese momento estuvo toda la discusión, gradualismo o shock. Y lo que dijo Labaña es, mira, nosotros acá más o menos las cosas están un poquito más ordenadas, están estabilizadas, vamos a dar una señal de confianza importante. Y no es gradualismo, vamos a abrir el corralito de un... La verdad que vamos a abrirlo. Sí. Y la verdad que no pasó absolutamente nada. Entonces, volvamos, Maxi... Hay una diferencia enorme. Maxi, vuelvo al punto inicial. Argentina viene del ajuste y va a una situación de menores restricciones. Labaña asume con un dólar... a 3,80. Pero estamos hablando del sector financiero. Meses antes el dólar estaba a $1. Es decir, si hoy tuviéramos el dólar que tenía Kirchner cuando llegó al gobierno, es un dólar de 22 pesos. Pero, algo imposible hoy de conseguir en Argentina. Entonces, Labaña puede hacer toda su política económica, y Kirchner también, porque tenían un dólar recontra alto que generaba un montón de producción en la Argentina, se exportaba todo. Eso ya no está más. Fenómeno, pero lo que quiero decir es, él tuvo un problema. Entonces Labaña abría el corralito, todo, nadie iba a ir a comprar dólares porque el dólar estaba recontra alto. Fue una gran discusión en ese momento. Había muchísima gente que le decía, no, tenés que abrirlo gradualmente, porque si vos abrís esto de un saque te llevan todos los pesos. Y él dijo, no, acá lo que es relevante es cambiar la expectativa. Una frase sobre el modelo de desarrollo que se hablaba. ¿Cuáles son los elementos que van a hacer que el peso se fortalezca, que es lo que uno quiere en el largo plazo, de una manera sustentable, sostenible? Son 3 los elementos. Son el costo de capital. YPF se financia a 9 cuando Petrobras se financia al 4,5, una locura el costo de capital. Entonces vos bajás el costo de capital y eso te da competitividad, sin duda. Crédito más barato es más competitividad para las empresas. Pues hay menos costos. Segundo costo, logística. Yo voy a Jujuy y un tipo me dice, me lleva 21 días llevar la carga de Jujuy al puerto de Rosario, que parece que el Belgrano Carga, no sé, tiene gente que empuja el tren, porque como es 21 días, no tengo ninguna manera de ser competitivo. Vas a hablar con los laneros en Chubut y te dicen, yo tengo que llevar la lana por el puerto de Buenos Aires porque no me funciona el puerto de Puerto Madryn. Eso es todo pérdida de competitividad. Entonces acá hay que dar vuelta como una taba la logística en Argentina. Tenemos un plan de una inversión muy significativa de aumentar 60.000 millones de dólares respecto a los valores actuales para cambiar totalmente la logística y mejorar en Argentina. Y el tercero es el costo fiscal. Por eso Macri arranca con la reducción de las retenciones a productos regionales. Y eso es gestión. Es básicamente lograr que el gasto público no siga creciendo indefinidamente, sino usar mejor los recursos públicos para que el Estado, como te decía antes, más... No me terminaste de convencer de que si se levanta el cepo no van a devaluar. No, pero está bien, pero acepto el tema. ¿Usted quiere levantar el cepo sin devaluar? Hay más, te convencí que hay más dólares que quieren convertirse en pesos. Que puede haber más dólares, sí. Lo que pasa es que no me queda claro que vayan a levantar el cepo sin devaluar. Pero bueno, le tomo la palabra. Si es así...